En estos días se está llevando a cabo una de las celebraciones más importantes para el son jarocho, el Día de la Candelaria en Tlacotalpan. Si crees que el Día de la Candelaria es solo para comer tamales, quédate a ver este video. Hola, yo soy Yae y hoy vamos a hablar sobre la historia del son jarocho y las sonoridades que rodean a esta fiesta. El son jarocho es una tradición musical muy antigua que se da en Veracruz. Hoy iremos a la región del río Papaloapan, específicamente a Tlacotalpan, donde estaremos rodeados por su hermosa y colorida arquitectura, caracterizada por sus amplios portales con arcos y sus techos de teja, para conocer la celebración que se realiza el 2 de febrero. Como dice Caterina Camastra en este libro Ariles y más Ariles, el son jarocho es música que se canta y poesía que se baila, pues aquí la música y la danza se encuentran completamente relacionadas. En torno a la tarima surge esta fiesta conocida como fandango, donde toda la comunidad puede participar, y al conjunto de las voces y el zapateado surge una música que se originó hace siglos. Así como llega la brisa por la tarde, inicia el fandango, con las primeras notas del requinto, y poco a poco el resto de instrumentos se va uniendo para dar paso a la celebración. Entre el festejo y la algarabía, se va formando la música. Este instrumento que acabamos de escuchar se conoce como requinto y es uno de los más característicos del son jarocho, pues con sus melodías y tangueos abre paso a la música y al festejo. Y hablando de festejos, ¿sabías que para el siglo XVII a las celebraciones y fiestas, así como a la alegría y al ruido que las conforman, se les conocía como jarana? De aquel vocablo en español antiguo surge el nombre de este instrumento de potente voz, la jarana jarocha, del que existen distintas variaciones dependiendo su tamaño y afinación. Es ella quien nos acompaña y nos marca el ritmo del baile. Con sus acentos enmarca la versada del son jarocho, esta que nos cuenta una historia de hace siglos, nos narra los paisajes que la rodean y los sentimientos de aquellos que la entonan. Existe una gran variedad de instrumentos que acompañan al son jarocho. Tenemos la guitarra de son, el león o la leona. Como ya vimos, nos encontramos con la jarana jarocha o el requinto, y asimismo dentro de su música podemos escuchar el arpa o el violín. Y también existen otros menos conocidos como sería el marimbol o la quijada. Y por supuesto, el zapateado y la tarima son un instrumento más dentro de esta música. El origen de algunos de estos instrumentos de rasgueo y punteo se remonta aproximadamente a los siglos XVII y XVIII. Podríamos decir que sus antecesores más cercanos serían la vihuela o la guitarra barroca. Estos instrumentos se fueron adaptando aquí en México gracias a las manos de aquellos constructores que comenzaron el oficio de la laudería y que utilizaron maderas de su región como podría ser el cedro. Carpinterito Montero, siendo laudero en verdad. Construyeme por piedad una jarana de cedro con cuerdas de libertad. Carpinterito Montero. Solo el sonido y la historia tras estos instrumentos quienes nos hablan sobre la identidad cultural de esta zona. El propio árbol del que surgen estos instrumentos forma parte de la arquitectura que a Tlacotalpan le ha valido el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, dado por la UNESCO en 1998. Retomando la celebración del Día de la Candelaria, si observamos dentro de sus iglesias y santuarios,
podemos encontrar grandes estructuras y muebles hechos en cedro, y algunos de ellos pueden datar de inicios del 1800. Es por ello que se debe de cuidar la preservación de este árbol, que por tantos siglos nos ha dado sus beneficios. Como decía, Tlacotalpan se encuentra situado a las orillas del río Papaloapan, por lo que durante mucho tiempo uno de los oficios principales en esta región era la pesca. Así que durante la celebración del Día de la Virgen de la Candelaria, se le pide a esta Virgen que mantenga en paz las aguas del río y los provea de una abundante pesca. Parte importante de esta celebración es el fandango y las mañanitas que dan los jaraneros a la Virgen, antes de que ésta se disponga a salir por las calles de Tlacotalpan hasta llegar a orillas del río Papaloapan, donde sería llevada en balsa para recorrer sus aguas. Dentro de los propios sones encontramos la importancia de la pesca y la cultura que rodea a este hecho cotidiano. Cuando me salgo a pescar, y estando la luna llena, cuando me salgo a pescar. Antes de tirarme al mar, le pido a Dios por mis penas que me evite de escuchar el canto de la sirena. Y el viejo anciano con su violín de la barba blanca me dijo así: que esos huiles no son para mí, son para mi china que va a reír. Aparte de la pesca, otro aspecto importante en esta región es el campo. Grandes músicos del siglo pasado no se dedicaban únicamente al son, pues en su día a día eran campesinos y cantaban a sus labores cotidianas. Si bien decía que el origen del son jarocho se remonta a hace varios siglos, pues encontramos los primeros testimonios sobre este arte aproximadamente en el siglo XVII o XVIII, hay momentos de su historia donde su huella se va perdiendo. Es por ello que durante el tiempo existieron distintos movimientos que buscaron preservar esta tradición. Por ejemplo, a mediados del siglo pasado, con el cine de oro mexicano, podemos ver distintas escenas que retratan el son jarocho. Sin embargo, aquí se van cambiando y estilizando algunos aspectos, según el impacto que buscará generar el cine en el público. Es por eso que se hace uso del virtuosismo, y la propia vestimenta es adaptada para estos fines, siendo en muchos casos completamente de color blanco, por lo que algunos conocen a este tipo de son que se hacía para el cine como son blanco. Sin embargo, durante los años 80 llega el movimiento jaranero que busca rescatar las raíces del son y se apoya de aquellos campesinos que conocen a profundidad esta tradición, como podría ser el caso de Arcadio Hidalgo con el grupo Mono Blanco. Arcadio fue un hombre nacido en 1893, que vivió los acontecimientos históricos del siglo pasado, conoció el campo y finalmente destacó como decimista y versador en el son jarocho, convirtiéndose así en una imagen icónica de este género. Y es que dentro del son se acostumbra un tipo de escritura que viene desde el siglo XVII, que son las décimas. Por ejemplo, mucha de la poesía hecha por Sor Juana Inés de la Cruz la encontramos de este modo en décima espinela. Arcadio Hidalgo se representa a sí mismo con la siguiente décima. Yo me llamo Arcadio Hidalgo, soy de nación campesino, por eso es mi canto fino, potro sobre el que cabalgo. Hoy quiero decirles algo, bien reventado este son, quiero decir con razón la injusticia que padezco, y es la que no merezco, causa de la explotación.
Gracias a él y otros grandes maestros de la época es que se ha ido rescatando esta tradición, llegando así a diversos lugares de la República Mexicana y formando parte de la identidad cultural de México. Actualmente existen grandes grupos representantes de este género. Tan solo el año pasado fue el eje central del Festival Cervantino, el festival artístico más importante de México. Asimismo, durante estas últimas décadas se ha rescatado otro aspecto muy importante del son jarocho, al que se le suele denominar como afrojarocho, y es que el son cuenta con una triple herencia europea, africana y de los pueblos originarios. Desde su ritmo hasta algunas líneas melódicas hacen referencia a esta herencia. Por ejemplo, podemos encontrarnos con un instrumento proveniente de Senegal que se llama kora, y si lo escuchamos nos daremos cuenta que algunas de sus líneas melódicas son muy similares a lo que se hace en el son, ya sea en el requinto o en el arpa. Una de las grandes representantes del afrojarocho ha sido Graciana Silva García, conocida como la Negra Graciana, arpista y cantante que llevó el son jarocho por todo el mundo. Pero regresemos al fandango. Como vimos, este puede comenzar por la tarde cuando el calor es menos abrasador y así transcurrir toda la noche hasta llegada la madrugada. Durante el transcurso del fandango se pueden tocar distintos tipos de sones. Todo depende de la energía que rodee el ambiente. Nos encontraremos con parejas bailando al ritmo de las danzas y contradanzas, y también están los sones de montón que se bailan únicamente por mujeres. Y así rodeados por las estrellas y la naturaleza transcurre el fandango, hasta que poco a poco la música va cediendo y surge el amanecer, donde todos se prepararán para llevar a cabo las festividades del Día de la Candelaria. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y dejar algún comentario. Y nos vemos en el próximo para seguir hablando sobre cultura, arte e historia.